Queda prohibido no crear mi historia, dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida, no tener un momento para la gente que me necesita, no comprender que lo que la vida nos da, también nos lo quita. Acabo de leerles un corto fragmento del poema Queda prohibido, atribuido a Pablo Neruda, que se ha hecho muy popular por las redes para que se dé a conocer. Es un poema atribuido a Pablo Neruda, este poeta chileno, Nobel de Literatura en el 71. Hay solo un problema con este poema de Pablo Neruda, no hay más, solo un problema, que no lo escribió Pablo Neruda. Se le ha adjudicado este poema cuando realmente fue escrito por Alfonso Cuervo Barrero, un español del País Vasco, nacido en 1980. Pero como se difundió en redes sociales como un poema escrito por Pablo Neruda, entonces cada vez que él ha tenido que usar un fragmento de su poema, pues ha tenido que demostrar que no está violando derechos de autor, sino que el autor es él. Muy difícil. Alguien, y no se sabe quién ni en qué momento empezó, encontró este poema y lo quiso publicar y para darle mayor peso y mayor repercusión a su publicación, pues obviamente pesa mucho más un poema que al final diga Pablo Neruda, a que diga Alfonso Cuervo, Ricardo Caballero, Pepito Pérez. Entonces pusieron la firma de alguien o el nombre de alguien con mucho peso en ese tema para darle autoridad a esa publicación. Eso los españoles lo llaman un bulo. En inglés se dice fake news, o sea, una información falsa con el propósito claro de confundir a las personas. Eso, su nombre correcto sería un pseudoepígrafo, o sea, quiere decir un falso autor o una falsa autoría. Atribuirle a una persona que tiene autoridad en un área unos dichos que no de por sí sean malos o buenos, me refiero, pero con la intención de aprovechar la autoridad que esa persona tiene en ese tema para convalidar lo que yo estoy comunicando. ¿Cuántos has visto tú? ¿Cuántos has visto tú que sale la foto de cualquier personaje relevante? Voltaire, les decía Neruda, cualquier filósofo antiguo, se le atribuyen a Platón un montón de frases que él tampoco dijo. Esa manifestación que se hace muy común y que la notamos y que aprovecho para pedir a todos que seamos prudentes antes de difundir cosas, tratar de comprobar su autenticidad. Pero quiero contarles que no es nuevo, esto ha ocurrido desde siempre. Ha ocurrido desde el tiempo incluso en el que se organiza el canon de las Sagradas Escrituras. Y como estamos en el mes de octubre, y ha sido mi deseo, si el Señor me lo permite, instruir e ilustrar un poco a mis amados alumnos y compañeros sobre la Biblia y su historia, contarles que esto ha ocurrido desde siempre, no es algo nuevo, no van a creer que esto es ahora que estamos viendo algo como esto. Hay unos escritos antiguos que conocemos con el nombre de apócrifos o libros o escritos apócrifos. Su nombre viene de apo, que significa lejos, y criptos, que significa escondido. O sea, como que ocultos, como que escondidos perdón que lo diga de esa manera, decimos aquí paquete chileno, o sea, que los embutieron sin tener derecho a estar ahí, los introdujeron en una lista a la que no pertenecían, una convalidación que no es la correcta. La primera de las traducciones de las que les voy a hablar un poquito de su historia, la Septuaginta, una traducción del idioma hebreo al arameo, que se hace más o menos en el año 280, por ahí cerca del 300 antes de Cristo, los tiene o se los adjudican ahí o se los incluyen como textos anexos, como un apéndice, estos libros que llamamos apócrifos. También se mantienen como anexos en esta traducción que es la Biblia Peshita, que es una traducción al idioma siriaco, un idioma asirio o caldeo, como lo quiere llamar, en el siglo II después de Cristo. También se mantienen como un apéndice, como un anexo en la traducción que hizo Jerónimo, que conocemos como la Vulgata Latina, por allá en el 382. Esa traducción ahora al latín, del griego que se tenía ya la escritura en ese momento, al latín, y aparecen también allí. Pero se han, digamos, incorporado al canon de la escritura y hay una discusión acerca de esos libros apócrifos del Antiguo Testamento. Espero en la próxima clase hablarles de los apócrifos del Nuevo Testamento.
o los pseudoepígrafos del Nuevo Testamento, se incorporan allá los del Antiguo Testamento en esa traducción solicitada por el rey griego en Alejandría, ahí en el norte de Egipto, en el año 300 aproximadamente antes de Cristo, 280 para ser un poco más preciso. El rey Ptolomeo, un muy reconocido curador y conservador de la literatura, amante del conocimiento, como de por sí los griegos lo eran en su esencia misma, amantes del conocimiento. Tú sabes lo que significa, ¿cierto? La filosofía, el amor por el conocimiento. Y era una característica muy propia de la cultura griega. Ptolomeo le encarga a su bibliotecario que en su colección de los libros de la sabiduría de todas las diferentes culturas que componían ese reino griego para esa época, y en cada una de las culturas él reconocía que había conocimiento y sabiduría y cosas que valía la pena preservar. Tenía entonces escritos guardados en su maravillosa biblioteca que él presumía era tal vez la más completa del mundo, y seguramente para la época lo era. Era algo así como una Wikipedia del siglo IV antes de Cristo. Entonces Ptolomeo le encarga a su bibliotecario que por favor, que necesita, y le da la orden, es un rey, que necesita incluir dentro de su colección también una traducción de la sabiduría de los judíos, de lo que los judíos consideraban sabio, y sus libros de profunda sabiduría, para él tener allí también en sus anaqueles completa esa colección con la sabiduría también de los judíos, que para la época, pues, tú sabes, se conocería como la Torá, y la Torá sería el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. O también más tarde podemos pensar que incluiría lo que se llama como el Tanaj, porque incluiría el Pentateuco, más los profetas, más los escritos sagrados, y no sé si de pronto el Talmud, que incluiría también las discusiones rabínicas sobre algunas de las normas de la ley. Parece que inicialmente constituiría simplemente lo que era la Torá, el Pentateuco. ¿Cómo hace ese proceso? Entonces, por solicitud de Ptolomeo, hablan al sumo sacerdote en Jerusalén, llamado Eleazar, y le pide por favor que le mande unos escribas eruditos que ayuden a traducir esa ley del pueblo de Israel, que está escrita en idioma hebreo, que la ayude a traducir al idioma que el imperio tiene en ese momento, que el mundo tiene en ese momento, sobre todo el mundo oculto, que es el idioma griego. Ptolomeo, como rey griego en Alejandría, entonces pide que sea traducido al griego. A los judíos de Jerusalén les parece muy buena decisión, una solicitud interesante, porque vemos a un rey foráneo interesado en conocer acerca de nuestras creencias, y es una forma como de respeto lo que él está haciendo. Y también hay un gran número de judíos helenizados, o sea, que ya se han impregnado de la cultura griega, helenística. Entonces ellos tienen como idioma común el griego, han nacido en ese imperio, han nacido en esa cultura, hablan mejor y entienden mejor el griego que el hebreo. Entonces esa solicitud de traducir la Torá al griego cae de perlas en ese momento. Eleazar comisiona 6 escribas sabios, eruditos en las escrituras de cada una de las tribus de Israel, 12 tribus, y entonces toma 6 de cada uno y completa un equipo de 72 sabios escribas, en este caso traductores. Son llevados a Alejandría, son ubicados en residencias individuales como una estrategia para cuidar la fidelidad de esa traducción. Se ubica a los 72 traductores en diferentes residencias con todo cubierto, sus gastos, su mantenimiento, sus necesidades cubiertas, sentados exclusivamente traduciendo la Torá del hebreo al griego. Dice, pues, quienes escribieron datos históricos de la época, que en 72 días hicieron esa traducción. Por alguna razón el número se redondea y no se dice los 72 traductores, sería algo así como los 70 y pico, realmente 72. Y el nombre que recibe entonces ese trabajo que ellos hicieron para solicitud de ese rey en Alejandría, el trabajo de tomar la Torá del hebreo y ponerla ahora en griego, se conoce como la versión Septuaginta. Cuando le digan Septuaginta, usted inmediatamente piensa más o menos el 300 antes de Cristo, por solicitud del rey Ptolomeo en Alejandría para su biblioteca. Y también parece ser, a posterior de esa petición, se continuaron haciendo traducciones de escritos que los judíos consideraran sabios, aunque ellos no los consideraban parte en sí de las Sagradas Escrituras. De esos escritos, tal vez los más mencionados y los conocidos son estos 14, el libro de Enoc, el de Tobías,
la sabiduría de Salomón, la oración de Manasés, la carta de Jeremías, primera, segunda y tercera de Macabeos, Eclesiástico, Baruch, Judith, unas adiciones al libro de Esdras, unas adiciones en griego al libro de Esther y al libro de Daniel. Muchos de esos textos que fueron conservados fueron desde el principio considerados como una literatura original de la cultura hebrea, pero nunca como parte del canon. Canon significa caña y se refiere a la lista autorizada y oficial de los libros de la Biblia. Cuando le diga canon de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, estoy hablando de la lista oficial de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Nunca fueron considerados parte de esa lista oficial, por eso se conocieron siempre con el nombre de apócrifos. Esos libros, quiero decirte algunas cosas sobre estos libros. Al igual que el poema que les leí al comienzo, que no es porque fuera malo, no porque lo que dijera fuese incorrecto, es simplemente porque estaba adjudicado a una autoría que no corresponde. Ahí estaba el engaño, el bulo. No es que necesariamente estos libros digan cosas malas. De hecho, eran considerados una parte valiosa de la historia cultural, de la literatura tradicional judía. Pero quiero aclararte esto, no los aceptaban ni los judíos, la iglesia protestante tampoco acepta ninguno de esos libros como libros inspirados. Pero algo muy especial que quiero que entiendas es que los judíos no consideran a estos libros libros inspirados. De hecho, fueron escritos en griego, no fueron traducidos del hebreo al griego, sino fueron escritos en griego en un periodo que va de 400 años, y ellos lo conocen como el tiempo de la oscuridad o el tiempo del silencio, que va en el 400 años, más o menos desde el último profeta reconocido del Antiguo Testamento, que es Malaquías, como está en tu Biblia, ahí está Malaquías, y Juan el Bautista, JB. Entre Malaquías y Juan el Bautista, ese periodo de 400 años, conocido como el periodo del silencio, en que el Señor no envió profetas, no hubo una revelación, un poquitico como ocurrió también en el tiempo de Elí, un silencio de Dios. Esos 400 años surgen entonces estos escritos que son adheridos o incorporados a esa versión Septuaginta, que ya cuando te digas Septuaginta tú ya sabes de qué te estamos hablando y lo entiendes bien. Entonces fueron compilados porque era parte de una biblioteca, y en la biblioteca quiero tener también todos los escritos de esa cultura judía, si es posible, y perdón mi exageración, pero si es posible un libro de cocina también y de recetas, o sobre medicina, o sobre superstición, y si quiero unos cómics o algo así, pues quiero tener la biblioteca completa, pero considerados como canon oficial de la Escritura, no eran considerados, no han sido considerados nunca por los judíos ni por la iglesia que se llamó en algún tiempo la iglesia protestante. Otra cosa es que nunca están citados referencias a esos libros, están citados por los apóstoles en el Nuevo Testamento, ni por la persona de Jesucristo. Jesucristo no menciona ni los cita, ni les adjudica esa valía mencionándolos. Son incorporados más adelante en 1546 en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es la iglesia católica romana reaccionando a algo que ocurre en 1517, que es la Reforma. En 1517 son publicadas las 95 tesis de Martín Lutero, y entonces 30 años después, 29 años después, surge el Concilio de Trento como una reacción en contra de ese movimiento que se conoció como el movimiento de la Reforma. Como les decía, hasta la fecha, hasta el Concilio de Trento, no eran considerados libros incorporados en el canon de la Escritura. Pero a partir del Concilio de Trento, el Papa Clemente declara que es un anatema, o sea, que hay una maldición sobre aquel que no respete estos libros como libros incorporados o libros que hacen parte de la lista oficial o el canon de las Sagradas Escrituras. Tú encuentras, por ejemplo, en el libro de Tobías, en el capítulo 12, una expresión como esta: la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Imagínate esa expresión ahí en el libro de Tobías, que a través de la limosna te pueden ser perdonados tus pecados. Muy conveniente la aprobación de esos libros dentro del canon de las Escrituras para sostener dogmas y prácticas de la iglesia romana del momento, pero definitivamente nunca aceptados ni por el grupo de los judíos, ni por la iglesia protestante, por la iglesia que hoy llamamos iglesia cristiana. Entonces, para eso hago esta exposición en esta ocasión. En este mes que estamos aprendiendo sobre Biblia, mi anhelo es que crezcas, entiendas y aprendas más acerca de la historia de las Escrituras, y tengas la tranquilidad que en las Escrituras que usamos hoy día o en las muy antiguas
Esos libros, si bien tienen un valor histórico, algunos de ellos inclusive tienen algunas informaciones como el libro de Macabeos, tiene informaciones sobre algo que ocurre en ese periodo del silencio. En esos 400 años ocurrieron las guerras de los Macabeos. Qué interesante tener esa historia, pero eso es posterior al canon. Por eso cuando en el Concilio de Trento el Papa Clemente los declara que son parte del canon, él decide, impone un nombre distinto que ya no es el nombre de apócrifos, que significaba como ocultos, como engañosos, como mentirosos, y le cambia el nombre por libros deuterocanónicos. Deutero, que significa segundo o posterior al canon. Nuestra escritura corresponde a la que los judíos consideran como la lista oficial de los libros del Antiguo Testamento, que terminan, al igual que en el caso de ellos, en Malaquías, y no son libros que aparecieron en esos 400 años de silencio. Yo no tengo ni la intención ni la capacidad de resolver un problema tan grande como definir realmente cuáles o cuáles no son, pero el problema ya lo resolvió nuestro amado Padre Celestial. Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice que Dios nos envió la versión correcta de las Escrituras, la más completa y la más perfecta versión de su palabra. Teníamos hasta ahora esas versiones y tenemos todavía muchas versiones y traducciones, pero Juan 1.14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego añade, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas esas palabras lo que están diciendo, de que vimos su gloria lleno de gracia y verdad, lo que están diciendo es que es perfecto, es el verbo perfecto. La palabra de Dios sin riesgo de equivocación, convertida no en un rollo, no en un papiro, no en un libro, no en una traducción, no en una versión, sino en la mejor y más perfecta de las presentaciones. Y por eso dice, vimos su gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. La mejor versión de las Escrituras, la versión humanizada. El verbo, la palabra de Dios, verbo, hecho ahora carne, convertido en una persona, en la persona de Dios mismo, hecho carne. Esa es la más importante y la más completa y la más perfecta versión de la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos todas estas opciones. Yo disfruto leer diferentes versiones, pero la traducción perfecta te la voy a responder ahora mismo. La más completa y perfecta traducción y versión de las Escrituras es cuando la Biblia fue transformada de palabras, transformada en persona. Es ahí, en la persona de Cristo, en la conducta de Cristo, en la vida de Cristo, que está de manera perfecta, indudable, sin riesgo de equivocación, la palabra de Dios perfecta. Cuando quieras tener tu vida llena de la palabra de Dios, necesitas llenar tu vida de Cristo. Cuando necesitas caminar conforme a la palabra de Dios, necesitas caminar conforme a Cristo. Sí, a nosotros nos parece que la palabra de Dios, como lo dice en Juan capítulo 5, el Señor mismo nos da la vida eterna. Pero escucha, Cristo mismo dijo, lo que realmente hacen las Escrituras es dar testimonio de mí. Cristo es la mejor de las Biblias que tú puedes leer. Conoce a Cristo, aprende de Él, camina en su verdad y en su enseñanza y llénate de la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo. La más perfecta presentación de la palabra de Dios, Jesucristo, el Verbo de Dios, hecho carne, lleno de gloria y de verdad. Que Dios los bendiga.